Lucas capítulo 18, verso 9. Estamos terminando ya esta semana con vida devocional. La semana entrante empezamos a hablar del mensaje de la cruz. Y quiero leer esta parábola, y es la parábola del fariseo y el publicano. Y dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, diga conmigo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Quiero leerlo en la Nueva Traducción del Viviente. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza, la Nueva Traducción, en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Cuántos saben que muchas veces los cobradores de impuestos son como medio despreciados? Si alguien es un cobrador de impuestos aquí, perdónenme, pero eso es lo que estoy leyendo. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Oraba en alta voz. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. Jesús generalmente tendía a usar parábolas para traernos o extraer una enseñanza espiritual. Las parábolas no son más que historias inventadas por el mismo interlocutor o narrador con un fin de mostrar una verdad que posiblemente no sea tan sencilla, pero ejemplificándola, colocarla a la altura o a la condición de que todos puedan percibirlas. Jesús usaba ejemplos y parábolas de la vida diaria. Todas sus parábolas, el hijo pródigo, la oveja perdida, el dracma perdido, el juez injusto con la viuda, todos tenían que ver con situaciones que frecuentemente ocurrían en la vida cotidiana del pueblo judío del siglo I de la era cristiana. Y él, tomando esas experiencias, extraía enseñanzas espirituales, usando lo natural para mostrar verdades espirituales. En mi opinión personal, la historia de Lázaro, el mendigo que murió y fue al seno de Abraham, no es una parábola. La gran mayoría de los teólogos sí creen que es una parábola, pero en lo personal yo creo que es una historia verídica. Es en esta parábola donde Jesús coloca su impronta, su opinión de
su condición de hombre y a la vez de Dios. Porque él dice, en todas las historias, él relata desde el punto de vista de cualquier ser humano común y corriente. La pérdida de una oveja, la pérdida de un dracma, el hijo pródigo, la viuda. Pero en este caso, él dice que el cobrador de impuestos descendió justificado, mientras el fariseo ni siquiera su oración pasó el techo del templo, descendió reprobado. ¿Cómo sabe una persona, cualquier interlocutor, cuando alguien desciende del templo justificado y cuando desciende reprobado? No lo sabemos. Pero él, que es Dios, está dando su opinión o está estableciendo su criterio, su impronta. Dos personajes, un cobrador de impuestos, publicano, y un fariseo. Los fariseos eran muy celosos de la religión, de los preceptos, de los mandamientos. Tendían mucho a la apariencia religiosa, a la apariencia piadosa. Guardaban rigurosamente la ley y los mandamientos aún de los rabinos. Iban aún más allá. Eran personas muy refinadas a la hora de aplicar las leyes. Se mostraban al mundo como personas piadosas y honestas. Pero en el fondo, dentro de su corazón, estaban llenos de envidia, de celos, de orgullo, de arrogancia, de codicia. Jesús en una ocasión los llamó sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran puros, pero por dentro estáis carcomido por la iniquidad. El publicano era un cobrador de impuestos. El Imperio Romano exigía que cada región completara o cumpliera una cuota de impuestos. Y ellos tenían la prerrogativa de cobrar por encima de la cuota. Ya ustedes pueden imaginar cómo estos publicanos abusaban o tendían a abusar de sus poderes y autoridad para ellos enriquecerse. No había leyes en el imperio que protegieran a los contribuyentes en contra de estos voraces cobradores de impuestos. Eran personas mezquinas que se enriquecían mediante el cobro compulsivo de cuotas y tasas excesivamente altas. Cumplían la cuota con el imperio, pero a la vez se enriquecían robando, extorsionando y devorando las casas y las familias y tomando lo que ellos no habían trabajado. Estos publicanos y cobradores de impuestos eran por ende rechazados por la sociedad. Eran los proscritos de la sociedad judía. Se les consideraba desleales a Dios, infieles a la familia y pérfidos de la piedad y de la sociedad. Traidores de la patria. Servían a un gobierno foráneo que dominaba y ejercía hegemonía sobre el pueblo judío. Por lo tanto, eran considerados la peor calaña de la sociedad judía. Eran segregados, rechazados, no eran aceptados en las reuniones familiares, eran vistos como viles pecadores, como la oveja negra de Israel, como seres perversos y viles. Eran considerados el rechazo de toda la sociedad. Pero ambos subieron a orar. Y me gusta la palabra. Un fariseo y un publicano subieron a orar. ¿Por qué subieron? Porque el templo estaba encima de un monte. Pero también cuando oramos, subimos a la presencia. Cuando oramos y vamos a la presencia de Dios, entramos al lugar santo, al lugar santísimo, a su presencia. Cuando nos congregamos como celebrantes, cuando venimos a la iglesia a adorar juntos, cuando venimos y como iglesia exaltamos y leemos la palabra y exaltamos el nombre de Dios. Algo que me parece bastante interesante es que Jesús siempre va al templo
a mirar los corazones de aquellos que asisten. Él fue al templo a mirar cómo la gente ofrendaba. Y dijo, la viuda que dio 2 blancas, dio más que todos. Él fue al templo para ver si las personas, en vez de buscar a Dios en oración, o estaban comercializando con la fe. Jesús siempre y Dios siempre va al templo a ver nuestros corazones. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos? Nosotros venimos a buscar a Dios, pero Dios mira la condición de nuestros corazones. Dios mira cómo estamos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno estaba en un lugar escogido, allá, y se levantó, dice la escritura, el relato. Se puso en pie y dijo, gracias Señor, que no soy pecador, que no tengo pecado, que no soy como no soy ladrón, no soy adúltero, ayuno, oro, doy diezmo. Y dice que a lo lejos, allá, había un hombre publicano que se daba en el pecho y decía, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y dijo Jesús que este pecador descendió justificado. Ambos subieron, pero solo el publicano entró. No todo el que sube entra. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es entrar en la presencia. Hay muchos que vienen, pero no todos entran. Porque para entrar hay que estar vestido de humildad. La vestimenta protocolar que se necesita para entrar a la presencia es el reconocimiento de su grandeza, pero a la vez el entendimiento de mi pequeñez y de mi incapacidad de presentarme digno delante de Él. 2 personas suben al templo. El fariseo estaba enamorado de sí mismo, de lo bueno que él era, de lo piadoso que él era. Él no estaba ofuscado, él no estaba enfocado en Dios, él estaba mirándose a sí mismo. Porque muchas veces podemos venir al templo y este fariseo tenía una concepción horizontal. Mira cómo él está viendo. Gracias, Señor, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, y yo no soy como aquel, y yo no soy como aquel. Tenía una concepción, una perspectiva horizontal. Pero el pecador, entendiendo lo que es la santidad de Dios, y para el entendimiento de un judío del siglo I, santidad no es pureza absoluta. Incluye la pureza absoluta. Santidad para un judío del siglo I es entender su relevancia, su trascendencia. Dios es infinitamente grande. Dios es infinitamente puro. Dios es infinitamente poderoso. Dios es infinitamente alto. Dios es infinitamente justo. Y yo soy infinitamente pequeño. Yo soy pecador. Yo no merezco estar en su presencia. Él está allá y yo estoy aquí. Eso es santidad. Santidad significa la distancia. El que está apartado, Él es infinitamente grande, Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente digno, Él es infinitamente misericordioso. Yo soy un pecador perdonado. Yo soy somos como la flor del campo, que hoy es y mañana dejamos de ser. Nuestras fuerzas son efímeras, nuestra condición es inestable. Mi vida es movida muchas veces por emociones, por instinto, pero Él es poderoso, Él es inmutable, Él es grande, Él es poderoso. Yo soy cambiante, pero Él es inmutable y no cambia. Su misericordia es para siempre. El hombre perece, el hombre se levanta, pero el hombre perece y muere. Pero Dios es eterno, Él es para siempre. Y cuando este pecador entró en el templo y se dio cuenta delante de quién está,
Entonces se sintió muy pequeño y dijo: Señor, sé propicio a mí. Dice que no se atrevía a levantar la mirada, sino que mirando al suelo decía: sé, Señor, propicio a mí. Sé, Señor, ten clemencia, que soy un pecador. Cuando el hombre tiene la revelación de quién es Dios, recibe el entendimiento de su grandeza, pero sí recibe también la iluminación de su pequeñez, de su insignificancia. ¿O no dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando vio a Dios en su esplendor y todo el templo fue lleno de su gloria: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos? ¿O no dijo Jeremías en el capítulo 1, cuando se vio delante de la presencia de Dios: yo soy un niño y soy incapaz y no sé hablar? Es que cuando estamos en su presencia y cuando somos hechos conscientes de su grandeza, inmediatamente viendo su luz revela mis máculas, mis debilidades y mis carencias. Es imposible tener la revelación de su grandeza sin poder ver mi pequeñez. No es como Satanás, como Lucifer, que dijo: Dios es grande, pero yo también merezco ser adorado. La verdadera adoración es esta: Él es grande, Él merece la adoración y nadie más merece ser adorado. A Él sea todo el honor. Él estaba ensimismado, tenía una percepción horizontal: lo que yo soy y lo que este no es. El publicano solamente estaba consciente de que él era un pecador y que Dios es santo, que Dios es puro y que Él es grande y que Él no merecía estar ahí. Por eso no se atrevía a levantar la vista, por eso golpeaba su pecho y por eso decía: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, porque no soy digno de estar en este lugar. El fariseo entendía que si él estaba ahí era porque él se había ganado por sus propios méritos su posición delante de Dios. Y él oraba y decía: Señor, doy diezmo de todo, ayuno. Él usaba las prácticas espirituales para inflar su ego. Y recuerdo años atrás, cuando una vez me sentí quejoso con Dios, cuando yo le dije: Señor, pero yo te he servido toda mi vida. Desde los 12 años soy cristiano. He tratado de vivir una vida piadosa. Predico tu palabra. Leo tus escrituras. Vivo una vida de orando todos los días. ¿Por qué tú no me diste esto y por qué aquel sí y a mí no? Porque en el fondo yo me consideraba que había ganado crédito para pedirle a Dios y para exigir a Dios. Y Dios me llevó a este verso. Y yo entendí que yo no tengo derechos ni crédito para pedirle nada a Dios. Todo lo que Dios me ha dado es por su amor y su misericordia. Porque muchas veces estamos delante de Dios creyendo que nos hemos ganado lo que nosotros vamos a pedir o la posición que vamos a exigir. Señor, te he servido. Señor, he sido un buen cristiano. Señor, voy a la iglesia todos los domingos. Señor, ayuno, oro, leo la palabra. Soy fiel a mi esposa. Hago lo correcto, soy un hombre honesto, no robo, no engaño, no miento. Por lo tanto, todo lo que yo te pida, tú tienes que dármelo. No lo decimos, pero en el fondo lo entendemos, porque yo he ganado crédito para eso. Hasta que hemos entendido
que si algo somos, lo somos por su gracia, por su misericordia, y que Dios no tiene deuda con nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es por su puro amor y su pura gracia. Aleluya. El problema nuestro es que cuando recibimos el favor de Dios y cuando recibimos la bendición de Dios, nos acostumbramos tanto a ellos que pensamos que es un derecho adquirido. Respire. Ese oxígeno no le pertenece a usted de Cristo. Usted no tiene derecho a respirar. Él te lo da porque te ama. Miren, mi tío, que hoy está, en mi opinión, en la presencia de Dios, me contó una historia de mi abuela. Mi abuela todos los días le guardaba un plato de comida a un indigente. Y todos los días ese señor iba a la casa de mis abuelos, valga la redundancia, y él comía de un plato de comida. Pero un día, no sé qué pasó, no me enteré, no se guardó. Y él le dijo a mi abuela: ¿y dónde está mi comida? Mi comida. Me dice mi tío, él era un niño, que todos los improperios y las malas palabras que ese hombre le dijo a mi abuela son indecibles. Porque la gente, cuando se acostumbra a una bendición, a un favor, lo considera un derecho adquirido. Usted le da una bola a alguien todos los domingos a la iglesia, el día que usted no lo recoja, prepárese que usted es un hijo de Satanás. Y eso nos pasa con Dios. Dios nos da 60 años de salud y el día que nos enfermamos nos quejamos con Dios. Porque entendemos que Dios tiene el deber de darme la salud. Y Dios tiene el deber de darme lo que yo pido. Y Dios tiene el deber de bendecirme. Y no es cierto. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Él sea toda la gloria. No es cierto. El problema de los que tienen justicia propia es que ellos entienden que han ganado créditos, que por sus buenas obras, que por su apariencia, ellos pueden venir al templo o venir a la presencia, pararse como gallitos, hablar en voz alta y exigir. Y la manifestación más insigne de la altivez es la arrogancia y la comparación. Nos sentimos mejores que otros cuando hay orgullo en nuestros corazones. Y la gran verdad es que todos somos reprobados en nuestra propia carne. Todos nos quemamos. Todos estamos destinados a la condenación. Todos estábamos destinados al infierno. Todos estábamos siendo rechazados por Dios en nuestras propias obras. Quiero terminar la frase. Pero en Cristo, por medio de Jesús, hemos sido perdonados y hemos sido declarados justos y santos en Jesús por sus virtudes. Por lo tanto, si lo que somos y los privilegios que tenemos en el Señor han sido dados por su gracia, ¿de qué nos ufanamos? ¿De qué nos sentimos altivos y de qué nos sentimos superiores a los demás si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él? ¿Por qué razón? Este hombre. ¿Cuántas personas oran a Dios entendiendo que tienen derecho a pedir? Que tienen derecho a recibir. Que tienen derecho por sus propias obras, por su propio cumplimiento de los aspectos religiosos y apariencia. Este hombre tenía el peor de los pecados, que es el orgullo. Jesús comía con rameras. Jesús comía con cobradores de impuestos.
Pero Jesús veía de lejos a los altivos. El peor pecado se llama el orgullo. No hay nada que Dios más aborrezca que el orgullo. Fue la arrogancia lo que motivó a Lucifer a rebelarse contra Dios. Fue la arrogancia lo que llevó a muchos hombres de Dios a pecar. Fue el mismo Pedro que en un momento dado se puso de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador, cuando vio la pesca milagrosa. Pero ese Pedro, Jesús lo envió a predicar, y los demonios salían y los enfermos eran sanados. Y cada vez que Jesús tenía una enseñanza especial, tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevaba aparte. Era el círculo íntimo del maestro. Y cuando Jesús fue al monte Tabor y se transfiguró, no llevó a los 12 discípulos, llevó a Pedro, llevó a Juan y llevó a Jacobo. Y lo llevó allá. Y se transfiguró y les dijo: esto que ustedes han visto, no lo digan, en su momento lo van a expresar. Ese Pedro, cuando Jesús lo lleva a Cesarea de Filipo, que le pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Y algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas, algunos dicen que tú eres Juan reencarnado. Y Jesús le hace una segunda pregunta: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y salta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: eso no te lo reveló Pedro carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tu nombre es Pedro, piedra pequeña, y sobre esta confesión, esta Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Y Pedro dice una vez así, levantó el pechito. Porque muchas veces llegamos a la iglesia como el publicano y terminamos orando como el fariseo. Hay gente que llegaron como publicano y hoy oran como fariseo. Y dice la palabra que Jesús, antes de morir, le dice a los discípulos: oye bien claro, todos ustedes se escandalizarán de mí. Y Pedro, que ya tenía arrogancia y altivez, le dijo: eso no es cierto. En otras palabras, tú estás equivocado. Aunque todos ellos, todos, Juan, Judas, todos, te negaren, yo no te voy a negar. Yo daría mi vida por ti. El diablo no puede saber tus pensamientos, pero el diablo escucha lo que tú dices. Y él nos acusa delante del Padre día y noche por lo que tú dices. Se notó la arrogancia y el orgullo. Y Satanás fue donde el Dios Padre le dijo: tú tienes un discípulo ahí que es un orgullosito arrogante, dámelo para zarandearlo. El zarandearlo es pasarlo por el tamiz, por el sedazo. Porque se zarandeaba el trigo para que las partículas extrañas que tenía el trigo, las piedrecitas, se quedaran arriba. Y hay momentos donde Dios tiene que zarandear nuestro carácter para quitarnos el orgullo, la arrogancia, la altivez, el resentimiento. Hay procesos que Dios tiene que permitir para quitarnos de nosotros esas cosas que a Él no le agradan. Y le dice Satanás a Dios: déjamelo zarandearlo, dámelo un momentico nada más. Jesús, que es nuestro abogado defensor, dijo: dáselo. Pero yo pido, Padre, que su fe no falte y que cuando vuelva confirme a sus hermanos. Y cuando Pedro le dice al maestro: aunque todos ellos te negaren, yo no te voy a negar. Yo: oye Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay una cosa que Dios aborrezca más que el orgullo y la arrogancia. Y así mismo ocurrió cuando fueron a apresar a Jesús. Pedro cogió la espada y le cortó la oreja a Marcos. Le cortó la oreja, no porque le tiró la oreja, le tiró la cabeza. Lo que pasa es que por reflejo hizo así.
Y ese Pedro negó a Cristo 3 veces. Pedro necesitaba un gallo que le cantara en el oído cada vez que la arrogancia quería levantarse en su vida. El mismo Pablo, que posiblemente en el año 43 de la era cristiana ascendió a los cielos y recibió palabras que ningún hombre ha escuchado, Dios permitió un aguijón que lo abofetease. Y 3 veces, oye, un demonio que abofetease a Pablo. Y dice Pablo, para que la grandeza de la revelación no me enalteciera, Dios envió un demonio que me abofeteara. Y 3 veces, dice Pablo, he rogado al Altísimo diciendo, Padre, quítame este aguijón. Y 3 veces Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dios prefiere un Pablo abofeteado que un Pablo enaltecido. Todo lo que Dios escoge en la iglesia, toda persona que quiera ser usado por Dios, todo aquel que quiere ser instrumento ungido del Señor, sabe que tiene que ser procesado. Y el proceso muchas veces va a significar humillaciones. Y el proceso muchas veces va a significar que tu orgullo sea quebrantado. Y el proceso muchas veces significa que la gente va a hablar mentira de ti y que tu reputación será tirada por el suelo. ¿Para qué? Para que tu orgullo sea desinflado, para que tu ego sea desinflado. Porque Dios no puede usar a los orgullosos. Dios necesita hombres y mujeres que entiendan y que sepan que si algo Dios hace por nosotros y a través de nosotros, es por su gracia, es por las virtudes de Cristo y es por su grandeza. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo vamos? 3 cosas, dice Miqueas, te pide el Señor: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué le roba? Perdón, déjeme decirlo esta palabra. ¿Qué le roba el corazón a Dios? Déjeme usar un lenguaje antropocéntrico. ¿Qué es lo que a Dios le roba el corazón? Es como ustedes han visto esas nietecitas, ¿ah?, que se sientan en las piernas de los abuelitos y le pasan la mano por la carita y le dan besito, abuelito lindo. Y el abuelo sabe que lo están seduciendo, pero él se complace en esa divina seducción. Y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero una barquilla de fresa. ¿De qué marca? ¿Cuántos quieren seducir a Dios? Un corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. ¿Cuántos quieren? Porque a Dios primero se le toca el corazón antes de tocarle las manos. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios puede ponerse de rodillas en la presencia de Dios y decir, Señor, tú sabes que yo soy un pecador arrepentido, por tu gracia, por tu misericordia, pero tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nada bueno en mí, Señor. No hay nada perfecto en mí. Yo no soy superior a nadie. Somos todos reprobados. Solo uno es justo, solo uno es digno, solo uno merece la adoración. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Pongo delante de ti mis debilidades. Padre, tú sabes mi debilidad, mi carnalidad. Tú conoces mis instintos. Tú sabes, Señor, que soy débil y que caigo con facilidad ante las tentaciones. Tú sabes, Señor, que necesito tus fuerzas. Tú sabes, Señor, que necesito tu aliento. Tú sabes que muchas veces las pruebas me llenan de desaliento y que mi fe es débil, Señor. Por tanto, sé propicio a mí, ten misericordia, porque soy débil, pero tú eres grande, tú eres benigno, tú eres poderoso. Me llamaste del cielo, me llamaste, Señor, del pozo cenagoso. Eres el Dios todopoderoso y bueno, eres el Dios de la misericordia, eres el Dios lindo,
Gracias porque me escogiste. Gracias por tu amor, porque has sido eterno cuando eres capaz de no levantar la mirada al cielo. Y no estoy hablando literalmente. No estoy hablando literalmente. Espiritualmente, bajar la vista significa: no soy digno ni siquiera de mirarte, porque tú eres tan perfecto y yo soy tan débil. Porque como la flor del campo es la vida del hombre, que hoy es y mañana deja de ser. La fragilidad de la vida del hombre. Porque en el Apocalipsis 5 dice que había un rollo con 7 sellos. Y alguien preguntó, la voz del pregonero angelical dijo en el cielo: ¿quién es digno? ¿Quién tiene los méritos de abrir el rollo que estaba cerrado con 7 sellos? Hay alguien digno. Y se buscó en la tierra, se buscó en triunfadores, se buscó en todo lugar, en todos los siglos, en toda la historia, desde Adán hasta el último hombre que habrá de nacer. Y dice, y no se encontró a nadie, ni siquiera María, ni Pedro, ni ninguno de los santos que tienen estatua en las iglesias eran dignos. Y dice, ni de abrir el libro, ni de mirarlo. Y Juan se puso de rodillas y lloraba, porque no hay nada más triste que un hombre que no tiene la iluminación de Dios. Y dice que el ángel le dijo: no llores, no estés más triste, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Aleluya. Y él sí es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi al león, a un cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Y cuando lo miró como cordero, porque el camino de la exaltación es la humillación. No se puede ser león si primero no se es cordero. Un corazón contrito y humillado. Vamos a pedirle a Dios, no porque merecemos recibir de Él, sino apelando a su misericordia y a su compasión. ¿Cómo conquistamos a Dios? ¿Cómo podemos robarle? Perdónenme la palabra, la frase que voy a usar. ¿Cómo le robo el corazón a Dios? Humillándome, reconociendo que nada bueno hay en mí, que todo lo bueno viene de Él. Reconociendo que si soy justo, mire hermano, le voy a decir, si usted se arrepintió, es porque Dios le concedió el arrepentimiento. Si usted se convirtió, es porque Dios le concedió la fe. Si usted está en la iglesia, porque Dios lo trajo y lo plantó. Si usted hoy eres fiel a Dios, es porque Dios te ha dado el dominio propio para serle fiel. Si usted predica la palabra, fue porque Dios te dio la revelación para entender la palabra. Si usted ama el estudiar las Sagradas Escrituras, es porque Dios te dio el amor y la pasión por las Sagradas Escrituras. Si usted ora, es porque la pasión vino de Dios. Si usted es leal a Dios, es porque Dios te dio la fuerza para ser leal. Si usted le adora, es porque Dios puso la pasión y el Espíritu Santo para que le adoráramos. Ahora, si todo lo que hago y todo lo que tengo se lo debo a Él, ¿cuántas personas, cuántos publicanos son maltratados en las iglesias por los fariseos? ¿Cuánta gente farisaica metida en los templos, maltratando a los recién nacidos, a los que llegan?
¿Cuánta gente arrogantes? Yo me convertí creyendo que la salvación y mi salvación yo me la gané por mis propias obras, porque yo era santo. Y nos metíamos 3 días en la iglesia en ayuno y oración. Porque yo decía, cuando Cristo venga yo me voy. Pero es porque yo mantengo mi santidad. Y no me daba cuenta que si algo bueno había en mí era por Él. Y recuerdo que salimos una vez, siendo un muchacho de 16, 17 años, a predicar. Y 2 jóvenes fueron tocadas por el Espíritu Santo y empezaron a llorar. 2 mujeres, creo que eran de la vida alegre, así le llaman, de la vida alegre, para no decir otra palabra. Porque no es alegre, la única vida alegre es aquí en la iglesia, en la presencia de Dios. Pero era de la vida frívola. Y fueron tocadas por el Espíritu Santo. La joven que estaba predicando, yo no estaba en ese momento, me la llevó y me dijo: Elvis, te presento a fulanita y fulanita, ellas son tus hermanas en Cristo. Y dije: no, señor, yo no tengo hermanas en pantalones, esas son hermanas del otro, pero mías no son. Y me dijo: Elvis, ellas acaban de convertirse a Cristo y ya Cristo la perdonó. Y Dios me dio una bofetada sin mano, porque yo era un arrogante y un orgulloso que creía que porque yo era bueno, yo merecía todo lo bueno. Y me pasó como Job, que Dios tuvo que pasarme por el trapiche divino para yo entender que nada de lo que Dios me daba, porque Dios no puede bendecir a alguien que tenga justicia propia, porque si lo bendice lo hace más orgulloso. Porque dice: yo estoy bendecido porque yo me lo gané, y este está mal porque es un pecador. Dios no puede bendecir a un fariseo porque lo enorgullece más. Pero aquel que es libre en Cristo Jesús y puede decir: si Dios me bendice, no porque yo me lo gané, sino porque Él es bueno, Dios le dice a los ángeles: ahora bendígalo, bendígalo. Porque la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida no es para activar orgullo, es para activar gratitud. Y cuando Dios te bendice y tú no ves la bendición como un premio porque tú eres bueno, sino como una expresión porque Él es bueno, entonces tú entiendes que ahora tú le debes adorar, y ahora tú le debes servir, y ahora tú debes ser leal a Dios por su bonanza, no porque tú te lo ganaste. ¡Aleluya! Dios bendice a los que entienden la gracia. Soy salvo por gracia, soy bendecido en su gracia, en su misericordia. Voy delante de su presencia, humillándome delante de Él. Que no soy practicante del pecado, sí, pero soy un pecador perdonado, que le fallo a Dios y que por su pura gracia estoy delante de Él. Cuando vamos a la iglesia, no es para mirarme a mí, porque si me miro a mí, empezaré a mirar a los hermanos. Cuando voy a la iglesia, es para mirarlo a Él. Y mirándolo a Él, entonces me miro a mí. Porque si veo al hermano, al compararme con el hermano, me siento arrogante y superior porque soy más espiritual que él. Pero al mirar a Dios y verlo tan santo y tan puro, yo me siento muy pequeño y muy sucio. Entonces tengo la perspectiva correcta, conforme al estándar del cielo. No hay ninguno que sea bueno, no hay ninguno que sea justo en sí mismo. Todos somos reprobados pecadores, pero en Cristo ahora somos declarados justos para su gloria. La iglesia debe ser un lugar donde se manifieste el amor, la compasión y la misericordia. La iglesia no es un lugar para señalar a aquellos que han fallado. No hay iglesia perfecta. Jesús tuvo 12 y de los 12 hubo uno que era un traidor.
La iglesia que Jesús tuvo, vamos a decir, y hubo otro que intentó un asesinato y lo negó 3 veces. No podemos juzgar por 1 o 2, sino tener misericordia y restaurar. Con misericordia y verdad, dice la palabra, se corrige el pecado. Usando la palabra, lo que tú hiciste está mal y tienes que arrepentirte y tienes que levantar. No sé por qué estoy diciendo esto, porque no estaba en la predica, pero lo voy a decir. Pero tengo misericordia de ti, te amo, eres mi hermano y estoy contigo. Y si tú caíste, yo también me tiro al lodo contigo y te voy a sacar. Porque esos son los hermanos. Nosotros no hacemos leña de árbol caído. Nosotros a los árboles caídos los levantamos, lo plantamos de nuevo y echará raíz en el nombre de Jesús. Eso hacen los cristianos. Vamos a ponernos en pie, amados. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo vamos delante de Dios? Creyendo que merecemos lo que pedimos, lo que estamos exigiendo, o entendiendo que somos deudores de Cristo y que por su gracia hemos sido justificados, y apelamos a su misericordia y a su amor y clemencia para todo lo que necesitamos. Esa es la manera correcta. No pedir, no decirle a Dios: Señor, yo he hecho esto, soy pastor, desde los 12 años soy cristiano. Me estoy poniendo como ejemplo. Desde los 12 años soy cristiano, te he servido, he hecho lo correcto delante de tus ojos, he sido pastor, he predicado tu palabra, he renunciado a muchas cosas. Y muchas veces empezamos a decirle a Dios lo que hemos hecho como un modo de exigir, y no es correcto. Fíjense cómo oró Abraham cuando Dios le dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Si no le enojo, no se enoje, mi Señor. Mire con qué tacto, con qué ternura, con qué cuidado, con qué prudencia. Si le pido misericordia, y si hay tanto justo, Jehová va a destruir los justos con los injustos. Y el Señor fue diciéndole: si hay tantos justos, por esos justos, por amor a ellos, no va a destruir la ciudad. Aún un poquito más, mi Señor. Mire con qué cuidado. No se me enoje, mi Señor, porque Dios está arriba. Recuerde, Él está arriba y usted está aquí abajo. No se enoje. No se enoje. Así se oraba al Señor. O cuando el Señor le dijo a Moisés en el monte Oreb: el pueblo que está abajo en el valle se ha desenfrenado detrás de los ídolos. Déjame que lo voy a destruir, y de tu descendencia nacerá el pueblo escogido. Ya no se va a llamar el Dios de Abraham o el Dios de Isaac. Ahora, o no solamente se va a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora también el Dios de Moisés. Él entraría dentro de del panteón de los patriarcas. Se iba a decir el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Voy a destruir el pueblo. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Mi Señor, no es mi reputación que está en juego, es la tuya. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Y qué van a decir los pueblos? Lo sacó de Egipto para matarlo en el desierto. No es mi reputación lo importante, es tu nombre. Aleluya, aleluya. Esos son la gente que saben cómo orar. A Dios se le conquista el corazón y después se le accesa a sus manos, conquistando su corazón con humildad, humillándonos delante de Dios. En un ambiente donde hoy se predica mucho el humanismo y que tú eres grande y la magnificación de la voluntad humana, el hombre.
humillarse delante de Dios como que no se predica, ¿no? No se está predicando de eso. Hay que humillarnos delante de Dios. Cuando oramos, tenemos que humillarnos. Hay una parábola que me encantó y dice que un hombre preparó una fiesta y fue y envió sus emisarios, y dice que fue donde uno y le dijo: mira, el rey, el Señor quiere que vaya a su fiesta. Y dijeron: yo acabo de casarme, yo no puedo, estoy en el año de la luna de miel. Y fue donde otro dijo: pero yo acabo de comprar una hacienda, no puedo. Y ninguno fue. Y dice que dijo el Señor: pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos el banquete, tenemos todo listo. Dice: sal por los caminos y ve y busca a los ciegos, a los cojos, a los mendigos. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Los ciegos, los cojos, los mendigos. Lo que nadie quería, eso lo escogió Dios. Un ciego, un cojo, un mendigo, alguien que nadie quiere. ¿Sabe por qué? Porque los cojos no entraban al templo. Estaba prohibido. Pues lo consideraban impuros. Los ciegos no podían entrar al templo. Los que tenían las manos anquilosadas no podían entrar al templo. Pero Dios dijo: por cuanto ellos no entraron, tráiganme. Y yo fui cojo al templo. Algunos de ustedes vinieron ciegos. Otros tenían lepras. Otros estaban llenos de dificultades. Algunos eran ñecos acá. Algunos estaban enjorobados. Todos ustedes estaban enfermos. Y llegamos al templo. Aleluya. Yo no soy digno de estar en su presencia. Se me ha hecho un poco tarde. ¿Quién quiere recibir a Jesús? ¿Quiénes de los que están? Yo quiero pedirle a los que vinieron por primera vez, aquellos que hoy vinieron por primera vez y quieren recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, venga aquí al frente. Yo quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Venga, corra. Corra, 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 corra. Algunos dicen: pastor, yo necesito purificarme antes de ir a la iglesia. Ven como tú estás. Ven como tú estás. Él te va a purificar. Yo no puedo purificarme a mí mismo. ¿Quién más quiere venir? Están abiertas las puertas de la salvación. Las puertas de salvación están abiertas para ti de par en par. Corre a la presencia. Corre a la presencia ahora. Señor, sé propicio a mí, que soy un vil pecador. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ven, corre. Tú que estás herido, tú que has sido golpeado, tú que has sido rechazado, tú que necesitas restaurar tu vida. Personas que necesitan restaurar, renovar su pacto. Vengan. Venga, corra. Corra a la presencia de Dios. Corra a la presencia. Dios está buscando personas contritas y humilladas, no personas altivas. Ahora, la iglesia levante sus manos. Padre, gracias. Nunca permita que la bendición de Dios te aleje del Dios de la bendición. Nunca permitas que el dinero en los bolsillos vaya a vaciar tu corazón de Dios. Hay gente que cuando se llena los bolsillos de dinero, se vacían el corazón de Dios. Nunca permitas. Nunca. En el nombre de Jesús.
papá, gracias. Oren conmigo ahora, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Lléname de tu Santo Espíritu. Reconozco que Jesús murió en mi lugar en la cruz y que resucitó. Produce en mí el milagro del nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Toca el Espíritu. Postrado estoy aquí. Toca, Señor. Yo soy un triunfador. Hoy puedo declarar que soy un triunfador en Cristo.